Vamos a dar inicio al, perdón, vamos a dar inicio a la clase que nos corresponde el día de hoy. Vamos a iniciar de nuevo con relación a la para que la veamos más cómoda. Bien. De esa cuenta, como les explicaba, es un gusto saludar. No se le escucha muy bien, Lick. La demora, ahorita vamos a ver ese tema. Ahí ya me escucha mejor, Eduardo. Sí, Sí, licenciado, ahí gracias. va, ahí ya estamos bien, va. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les comentaba que tuve una demora con relación a un tema de trabajo, del cual pues ya solucioné, todo en orden. De esa cuenta pues vamos a iniciar dando las indicaciones previas. Como les comentaba en la clase anterior, básicamente a los compañeros que están pendientes de segundo examen parcial, en su modalidad extemporáneo, ya está programado para la próxima semana, por favor se preparan. Y también pues continúo con el tema de la calificación de los exámenes, notas muy variadas, y de esa cuenta pues yo los motivo a que en un momento determinado, si van bien, pues qué bien, y si no van tan bien que digamos, pues es el momento oportuno para que ustedes pues verifiquen los temas, las definiciones, los fundamentos de derecho, para que tengan un resultado bastante satisfactorio en la fase final de evaluación. De esa cuenta, pues ya vimos lo relativo a la obligación tributaria, las formas de extinción de la obligación tributaria determinadas en el artículo 35 de la ley, y también empezamos a ver lo relativo a las exenciones en materia tributaria. Entonces yo les voy a pedir de favor, compañeros, que tengan a la vista su Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Actualización Tributaria, también el Código Tributario y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Para lo cual, pues yo les voy a pedir apoyo durante la presentación. Alejandra, que es mi secretaria, pues básicamente me está apoyando hoy junto con Iris para verificar la asistencia virtual en cuanto a la interacción. Así que tengan a la mano de nuevo, reitero, la Constitución, Código Tributario, Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Actualización Tributaria y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. De esa cuenta, verificamos la definición de exención en materia tributaria, que básicamente son todas aquellas dispensas totales o parciales con relación al cumplimiento de una obligación tributaria. Básicamente es un beneficio fiscal que no permite el pago de un impuesto. Y esto, como les comentaba, la exención básicamente es la excepción al cumplimiento del principio de generalidad, porque recordemos que el principio de generalidad consiste en que la ley en materia tributaria se debe de aplicar a todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional, ya sea el sujeto activo como Estado, o bien el contribuyente como el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. ¿Cuál es el objeto de la exención? Básicamente es esa condición neutralizante que funciona como un beneficio a determinado grupo de la población. Recordemos que esto se va a hacer a través de las dispensas o beneficios de forma total o de una forma parcial. Recuerdo también que les di una definición de excepción en materia tributaria. ¿Cuáles son los elementos básicos de la definición?
Básicamente, como les comentaba, excluye o es una excepción al principio de generalidad. Básicamente, el Estado en su poder imperio determina un beneficio fiscal frente al contribuyente para que en un momento dado éste no realice el pago del tributo. De esa cuenta se elimina la obligación del pago del tributo y por lo tanto no va a subsistir la obligación tributaria. Otra situación bien interesante e importante es que el organismo legislativo es el único facultado para decretar las exenciones en materia tributaria, porque a través de la creación normativa que ustedes conocen, básicamente se va a impedir el cumplimiento de la misma. Recordemos también que vimos las características de la exención. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, con 3 características de las cuales cada una van conexas o engarzadas entre sí. El principio de legalidad es el primero. Recordemos que en materia tributaria, con relación a la aplicación de la norma suprema, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 239, establece lo relativo al principio de legalidad en materia tributaria, que establece que únicamente el organismo legislativo es el encargado de decretar, modificar y derogar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Y de esa cuenta tenemos que tener en consideración que este es un privilegio que se va a otorgar al sujeto pasivo y por obvias razones, atendiendo al artículo 239 y principalmente el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Todo tributo y toda exención debe estar contemplada en la norma. Por lo tanto, hacíamos un ejercicio relativo a la ley del organismo judicial en el artículo 10 con las formas de interpretación, la interpretación a su texto, contexto, sentido literal de la norma, atendiendo al sentido constitucional de la misma, y si se hace en un sentido estricto, por obvias razones, pues se va a aplicar toda esa amalgama de leyes, tanto constitucionales principalmente, junto con esa división tan importante que ustedes ya conocen del derecho tributario, una parte general y una parte especial, que contempla tanto el decreto 6-91, Código Tributario, y las leyes de carácter especial, que van a incluir el impuesto en específico que se tiene que regular. Básicamente, eso es lo que tenemos que entender por principio de legalidad. Cuando hablamos de retroactividad en materia tributaria con relación a las exenciones, tenemos que tener claro que en materia tributaria no se tiene el efecto retroactivo, salvo cuando se favorece al contribuyente. El principio de indubio pro contribuyente, porque recordemos que la Constitución principalmente, como las leyes en materia tributaria, son garantistas frente al contribuyente. Recordemos que también hay un principio indubio pro fisco que no es aplicable a nuestro país. El nuestro es el indubio pro contribuyente. Básicamente se va a estudiar la aplicación de la exención en el tiempo y esta pues básicamente va a tener efecto al crearse una norma en particular, en este caso en materia tributaria. Recordemos que el principio de retroactividad de la ley establece que no se pueden imponer tributos con efectos retroactivos. La misma idea con las exenciones, no se pueden imponer exenciones con efectos retroactivos. Recordemos que tenemos diferentes ejemplos. El ejemplo más reciente es la ley de actualización tributaria con relación a su sección primera, que hace referencia a, perdón,
a su libro primero, que es relativo al impuesto sobre la renta. Recordemos que inicialmente existió una ley del impuesto sobre la renta, que era el decreto 26-92 del Congreso de la República, y este fue derogado y reformado por el decreto 10-2012 del Congreso de la República, que básicamente es la ley de actualización tributaria. Eso es con relación a la retroactividad. Cuando hablamos de temporalidad con relación a las exenciones, se dice que la exención es de carácter temporal y personal porque subsiste el beneficio frente al sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria hasta el momento en que se contemple el beneficio en la ley. Esto de la temporalidad básicamente va muy relacionado a la irretroactividad de la ley, porque si se modifica posteriormente la ley, deja de tener vigencia el beneficio tributario. Y yo les di 2 artículos. Iris estará presente. Compañera Iris. Licenciada, Vamos. buenas noches. Le saluda Claudia Sánchez. Buenas noches, Claudia. Y el día de hoy no iba a poder estar presente. No sé si usted tenía conocimiento. Recuerdo que me dijo, usted sería Sí. tan amable de ayudarme con la lectura de los artículos, Claudia. Yo le pediría, por favor, que active su cámara para que en un momento determinado le tomen la captura y lo vayamos calificando con relación a la participación. ¿Tendrá Muy bien. a la el código tributario? Sí, licenciado, aquí lo tengo. Por favor, léame el artículo 64. Muy bien. Artículo 64. Aplicación a tributos posteriores. Salvo disposición en contrario de la ley tributaria, la exención no se extiende a los tributos que se instituyan con posterioridad a su otorgamiento. Principio de o característica de temporalidad. Artículo 65, por favor. Artículo 65. Alcance de las exenciones tributarias. Las exenciones y beneficios tributarios que se otorguen serán aplicables exclusivamente a los contribuyentes que realicen en forma efectiva y directa actividades, actos o contratos que sean materia u objeto específico de tal exención o beneficio, y mientras cumplan con los requisitos legales previstos en las leyes que los concedan. Yo le voy a pedir que en esta parte final la lea despacio, porque lo que yo quiero que miremos acá, que es de conformidad a la definición de temporalidad, la extensión va a ser de carácter temporal y personal. Por lo tanto, la exención es intransferible. Léame esa parte final, Claudia, por favor. Muy bien. En ningún caso los beneficios obtenidos podrán transferirse a terceros por ningún título. Muchas gracias, precisamente. Entonces ya vimos 3 características. Característica de legalidad, característica de irretroactividad y característica de temporalidad con relación a las exenciones en materia tributaria. Ahora bien, existe una clasificación de las exenciones que son bastante sencillas, toda vez de que se hace una separación de conformidad al sistema piramidal o jerárquico, cuáles son las exenciones, tanto constitucionales, de leyes especiales, de carácter económico, de carácter social, de carácter permanente, de carácter transitorio y demás. Entonces, yo les voy a ir indicando la definición. Por favor, anótenla y vamos a ir con Claudia, que le voy a pedir en esta parte, pues que vayamos leyendo un poquito más pausado y ustedes tengan a la mano las leyes que les voy a ir indicando para que miren cada una de las diferencias con relación a esta clasificación de las exenciones que son muy específicas por
por cada una de ellas, que son muy particulares. Entonces, vamos a iniciar con la primera clasificación, que son las constitucionales, exenciones de carácter constitucional. Básicamente son las exenciones que se van a encontrar reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala o Carta Magna. Y de esa cuenta, recordemos, como les comentaba, que la Constitución Política de la República de Guatemala del año de 1985, 30 años de vigencia, pues es una de las más completas, no solo de Centroamérica, sino que de la América Latina, porque ha funcionado muy bien. Recordemos que es un cuerpo normativo que se divide en tres partes, una parte dogmática, una parte orgánica y una pragmática. De esa cuenta, la Constitución Política de la República de Guatemala va a nacer a través de un poder constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, que son básicamente diputados nombrados específicamente para la creación de la norma constitucional y las que yo denomino sus primas hermanas, que son las leyes de rango constitucional. Nacen y fenecen por un determinado objetivo, que es esa creación normativa en específico. De esa cuenta, estas disposiciones constitucionales no pueden limitarse o disminuirse frente a las leyes de carácter ordinario. Recordemos que cuando nosotros hablamos del principio de legalidad en el artículo 239 de la Constitución Política de la República, en su parte final, establece que serán nulas ipso iure o nulas de pleno derecho las normas que contravengan la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, lo que yo quiero que verifiquemos es de que, si bien es cierto, la Constitución Política de la República establece las exenciones y los beneficios fiscales en general, también establece en su parte pues conducente exenciones pues en particular, y eso lo vamos a verificar en este momento. Claudia, ¿tiene a la vista su Constitución Política de la República de Guatemala? Sí, licenciado. Hágame favor de forma pausada, ¿verdad? Como lo ha venido leyendo. El artículo 73. Yo les voy diciendo que van a ir subrayando. Muy bien. Artículo 73. 73. Artículo 73. Libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos. ¿Qué es subvencionar? Le pregunto, Claudia. Subvencionar, no sé, Lic. De conformidad a la ley del organismo judicial, artículo 11. Subvencionar significa favorecer. Por favor, confírmelo en su diccionario de la Real Academia Española. ¿Cuál es la recomendación acá, compañeros? De que, si bien es cierto, no se ha leído el parágrafo en su totalidad, si hay palabras que uno en un momento determinado no las tiene dentro de su repertorio lingüístico, lo que se debe de hacer es buscar en el diccionario. Entonces, ahí ya tienen la definición de qué es subvencionar, que es favorecer. Sigamos leyendo, por favor, Claudia. Muy bien. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado. Están obligados a llenar por lo menos los planes y programas oficiales de estudio. Por favor, esa es la parte importante de las exenciones. Cuando escuche la palabra exención, subráyela. Léalo, por favor, Claudia. Como centros de cultura gozarán de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios.
Muy bien, primera exención en materia constitucional. ¿Qué cosa? Lo relativo a los centros de asistencia de educación y de asistencia económica estatal con relación a los centros de cultura que gozan de la exención provista por la ley de toda clase de impuestos y arbitrios. Artículo 88, por favor, Claudia. Bien. Artículo 88. Exenciones y deducciones de los impuestos. Brian. Las universidades están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones sin excepción alguna. Ahí, por favor. Solo vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo importante acá? Si ustedes se han puesto a determinar cada una de las exenciones, por ejemplo, de la ley del impuesto al valor agregado, de la ley de actualización tributaria con relación al impuesto sobre la renta y demás leyes que hemos visto, aquí está el fundamento de por qué las universidades están exentas. La Constitución Política de la República de Guatemala establece las exenciones y deducciones de impuestos con relación a las universidades avaladas y aprobadas en nuestro país sin excepción alguna. Entonces, esos son por darles algunos ejemplos con relación a la primera clasificación, que son las exenciones de carácter constitucional. Segunda clasificación, exenciones de la ley ordinaria. Las exenciones de la ley ordinaria son las que establece la ley específica de cada tributo. Son las exenciones que están establecidas en la ley de forma específica para cada tributo. Por ejemplo, en la ley de actualización tributaria, en el libro primero con relación al impuesto sobre la renta, podemos verificar en el artículo 8, que es relativo a las exenciones generales. Si usted fuera tan amable, Claudia, de leerme el artículo 8, el epígrafe, su contenido y el numeral 1 y 2, por favor. Muy bien. Artículo 8. Exenciones generales. Están exentos del impuesto, número 1, los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas, excepto las provenientes de personas jurídicas formadas con capitales mixtos, sin perjuicio de las obligaciones contables, formales o de retención que pudieran corresponderles. Número 2, las universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país sin perjuicio de las obligaciones contables, formales o de retención que pudieran corresponder. ¿Y ahorita qué ley está analizando, Claudia? La ley de actualización tributaria. Decreto número 10-2002 Congreso de la República. Es una ley de carácter ordinario. Entonces, ya vimos lo relativo a las exenciones generales y si usted podría también leerme la parte inicial o lo vamos a leer en su totalidad, el artículo 11, pero el numeral 1, nada más, por favor. ¿Qué es lo que quiero que miremos acá? Son rentas exentas dentro de una ley de carácter ordinaria y les dije en su momento que las numeraran. Ahorita es el momento que las vuelvan a numerar. Hágame favor, Claudia. Muy bien, Nick. Artículo 11. Rentas exentas. Están exentas del impuesto número 1, las rentas que obtengan los entes que destinen exclusivamente a los fines no lucrativos de su creación
y en ningún caso distribuyan directa o indirectamente utilidades o bienes entre sus integrantes, tales como los colegios profesionales, los partidos políticos, los comités cívicos, las asociaciones o fundaciones no lucrativas legalmente autorizadas e inscritas como exentas ante la administración tributaria, que tengan por objeto la beneficencia, asistencia o el servicio social, actividades culturales, científicas de educación e instrucción, artísticas, literarias, deportivas, políticas, sindicales, gremiales, religiosas o el desarrollo de comunidades indígenas únicamente por la parte que provenga de donaciones o cuotas ordinarias o extraordinarias. Se exceptúan de esta exención y están Eso es grabadas. importante. Subrayalo. Que se exceptúan de las rentas exentas. Por favor. Muy bien. Y están grabadas las rentas obtenidas por tales entidades en el desarrollo de actividades lucrativas mercantiles, agropecuarias, financieras o de servicios, debiendo declarar como renta gravada los ingresos obtenidos por tales actividades. Eso va a ser importante para cuando miremos el tema de lo relativo a lo que es la determinación tributaria. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Va a estar grabada básicamente las rentas exentas con relación a los colegios profesionales, los partidos políticos, las asociaciones o fundaciones lucrativas legalmente autorizadas, inscritas como lo establece la ley. Pero existe una excepción a la regla. Cuando están grabadas en un momento dado, las rentas obtenidas por las entidades anteriormente mencionadas, las que enumeraron arriba, en el desarrollo de actividades lucrativas mercantiles, agropecuarias, financieras o de servicio. Entonces, dentro de las excepciones hay una excepción a la regla. Básicamente está la generalidad y la especificidad de lo que se va a grabar. Entonces, esa es la segunda clasificación. Ahora vamos por la tercera clasificación. Son las exenciones económicas. Anote la definición. Son las establecidas, para el beneficio, y desarrollo de un sector económico en el país. Por darles un ejemplo, los exportadores gozan de beneficio fiscal porque están exentos del pago del impuesto al valor agregado, toda vez que van a incluir las exportaciones que estos realicen, y también va a existir la devolución del impuesto al valor agregado por este sector económico en particular. Entonces, vamos a verificar 3 artículos de la ley del impuesto al valor agregado, iniciando con el artículo 7 en su numeral 2. Si fuera tan amable, Claudia. Artículo 7. De las ventas y servicios exentos del impuesto. Artículo 7. De las exenciones generales están exentos del impuesto establecido en esta ley. 2 puntos. Ahora vamos con el 2.
las exportaciones de bienes y las exportaciones de servicios conforme a la definición del artículo 2, numeral 4 de esta ley. Muy bien, entonces, por favor, verifiquemos si estamos hablando de exportaciones de bienes y exportaciones de servicios que básicamente están exentos, lo vamos a engarzar con el artículo 23A. 23A, no 23 literal A, 23A. ¿Lo leo, Lick? Vamos a, ¿ya lo encontró? 23A. Léame el epígrafe, por favor. 23A. Artículo 23A. Procedimiento general para solicitar la devolución del crédito fiscal. ¿Es esto? Exactamente. Vamos. Muy bien. Las personas individuales o jurídicas que soliciten la devolución del crédito fiscal deben gestionarla por periodos vencidos del impuesto al valor agregado debidamente pagado. La solicitud de devolución del crédito fiscal podrá realizarla el contribuyente que tenga derecho, acumulando en forma trimestral o semestral la cantidad del impuesto al valor agregado susceptible de devolución, siempre y cuando persista un saldo de crédito fiscal a favor del exportador o contribuyente que negocie con entidades exentas. Y el siguiente párrafo, básicamente se lo resumo, es lo junto a la solicitud de devolución del crédito fiscal, el contribuyente debe de acompañar determinados documentos que me hacen favor de leer. ¿Qué es lo importante de este artículo? Si usted puede ver allí, compañera Claudia, si me pudiera leer el segundo párrafo posterior al terminar las literales, donde dice una vez completada. Sí. Una vez completada la documentación antes indicada, la Administración Tributaria verificará la procedencia o improcedencia del saldo del crédito fiscal, debiendo resolver dentro del plazo máximo de 30 días hábiles. Solo voy a marcar aquí, 30 días hábiles para el periodo trimestral y de 60 días hábiles para el periodo semestral. La autorización para que el Banco de Guatemala haga efectiva la devolución con cargo a la cuenta Fondo IVA para devoluciones de crédito fiscal a los exportadores o para aquellas personas que hubieran vendido bienes o prestado servicios a personas exentas del impuesto. Allí, entonces vamos al artículo 25, Claudia, para concluir de cómo funciona este beneficio fiscal con relación a el sector económico. Bien. Artículo 25. Régimen especial de devolución de crédito fiscal a los exportadores. Los contribuyentes que se dediquen a la exportación de bienes y que conforme al artículo 23 de esta ley tengan derecho a la devolución del crédito fiscal podrán solicitar al Banco de Guatemala la devolución del crédito fiscal en efectivo por periodo mensual calendario vencido y por un monto equivalente al 75% cuando la devolución sea hasta por la cantidad de 500,000 quetzales y el 60% cuando la devolución sea mayor de 500,000 quetzales del crédito fiscal declarado a la Superintendencia de Administración Tributaria en el periodo impositivo por el cual solicitan la devolución. Muy bien, entonces allí como ustedes observan, los exportadores van a gozar del beneficio fiscal porque van a estar exentos al pago del impuesto al valor agregado.
Por lo tanto, de las exportaciones que se realicen, van a determinar y van a incluir el derecho de la devolución del impuesto al valor agregado por compras realizadas. ¿Dónde vamos a encontrar esto regulado? En la ley del impuesto al valor agregado, en el artículo 7, numeral 2, junto al artículo 23A, ¿verdad? Y finalmente el procedimiento en el artículo 25. Vamos con la tercera clasificación. La tercera clasificación son las exenciones con fines sociales. Y esta exención básicamente se va a encontrar también en todas las leyes especiales en materia tributaria. Anote la definición. Son exenciones que el Estado otorga. Son exenciones que el Estado otorga con el fin de promover el desarrollo, de grupos sociales, que contribuyan al desarrollo, de grupos sociales que contribuyan al desarrollo cultural, deportivo y educativo. Vamos nuevamente a la ley del impuesto al valor agregado en el artículo 7, numeral 15. Numeral 15. Donde básicamente vamos a observar un beneficio social en materia de salud. Por lo tanto, va a existir una exención en ese sentido. Vamos leyendo, por favor, esa adición, Claudia, si fuera tan amable. Muy bien, Lic. Artículo 7 de las exenciones generales, numeral 15. La compra y venta de medicamentos denominados genéricos y alternativos de origen natural inscritos como tales en el registro sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de conformidad con el Código de Salud y su reglamento. También quedan exentas del impuesto a que se refiere esta ley la compra y venta de medicamentos antirretrovirales que adquieran personas que padezcan la enfermedad VIH-Sida, cuyo tratamiento esté a cargo de entidades públicas y privadas debidamente autorizadas y registradas en el país, que se dediquen al combate de dicha enfermedad. Entonces háganme un gran favor, si ustedes se dan cuenta, en este literal hay dos supuestos. La primera, se encuentran exentas la compra y venta de medicamentos genéricos alternativos que se encuentren registrados en el registro sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de conformidad al Código de Salud. Primer supuesto. Segundo supuesto, todos aquellos medicamentos antirretrovirales con relación a enfermedades como el VIH-Sida, que básicamente son experimentales. También cuyo tratamiento pues se desarrolla en entidades públicas o privadas, exentas. Eso pues básicamente es una exención con fines sociales. También en la ley de actualización tributaria, en el artículo 8, básicamente en el numeral 2 y el 3, que Claudia pues ya lo leyó.
La primera es de que por beneficio social se van a encontrar exentas del impuesto único sobre inmuebles las universidades legalmente autorizadas. Uno, y tercero, los centros educativos privados como centros culturales exclusivamente. Esto pues ya lo verificamos también, si ustedes se pueden percatar, en el artículo 73 y 88 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su generalidad. Cuando hablamos de la parte especial, lo que nosotros encontramos regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, por obvias razones, toda ley de carácter especial va a tener el hecho generador y va a tener su exención. Básicamente vamos a encontrar lo relativo a las universidades autorizadas en el país y los centros educativos privados, como también los centros culturales que recién leímos, pero regulado en el impuesto sobre la renta. Entonces, vamos con la siguiente clasificación. Exenciones permanentes. Exenciones permanentes. Son las que duran, son aquellas que duran o subsisten, son aquellas que duran o subsisten hasta en tanto y por cuanto, hasta en tanto y por cuanto, la ley que la concede no sea reformada, que la ley que la concede no sea reformada o derogada. Principio de legalidad o característica de legalidad, característica de irretroactividad y característica de temporalidad con relación a las exenciones permanentes. Ahora bien, en contraposición, siguiente clasificación, exenciones temporales o transitorias. Las exenciones temporales o transitorias se establecen para gozarse, por un lapso determinado de tiempo. Lapso determinado de tiempo que la ley disponga. Como por ejemplo, las amnistías fiscales. Las amnistías fiscales básicamente van a ser o se van a desarrollar por razones políticas o por razones económicas. Básicamente surgen a través de leyes transitorias que otorgan facilidades con relación al pago y cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Para qué? Para no desproveer al Estado con relación a los insumos o servicios que en un momento dado son tan importantes por medio de la recaudación, que es la columna vertebral del mismo, hacerlos efectivos para que la población guatemalteca viva y se desarrolle de una forma adecuada. Donde vimos principalmente esta clasificación con el terremoto de 1976. Se otorgaron diferentes amnistías fiscales para que la población guatemalteca, pues de alguna forma, se ayudara con el cumplimiento de la obligación tributaria sin desabastecer al Estado económicamente, que así sucesivamente pues se diera la reconstrucción y que no se abandonara o quedaran en estado de indefensión, por así decirlo, el contribuyente como también el fisco. Entonces, esa es una clasificación. La siguiente clasificación, anótenla también, por favor, que son las exenciones absolutas o totales. Exenciones absolutas o totales. Estas
Estas son las que eximen al contribuyente de una obligación principal. ¿Cuáles son las obligaciones principales? La obligación de dar. Y también a la vez las obligaciones secundarias o accesorias. ¿Cuáles son estas? Las de hacer y las de no hacer. Muy bien. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar regulado? Básicamente en la ley del impuesto al valor agregado, también en el artículo 7. En el artículo 7, con relación a los diferentes parámetros que en un momento determinado nosotros hemos verificado. Por darles un ejemplo de obligación de dar, hacer y no hacer, lo podemos encontrar regulado en el numeral 1, en sus diferentes literales, como el A, B, C, D o F, que ya nosotros ya verificamos. Por razones de tiempo, vamos a la siguiente clasificación, que son las exenciones relativas o parciales. Exenciones relativas o parciales. Estas, por favor, hagamos la diferencia con las que recién leímos, que son las exenciones absolutas o totales. ¿Qué es lo importante en las exenciones absolutas o totales? Que básicamente se va a eximir al contribuyente con relación a la obligación principal, que es la obligación de dar, y a la vez las obligaciones accesorias o secundarias, que son las obligaciones de hacer o no hacer. Cuando hablamos de las exenciones relativas o parciales, básicamente solo se va a eximir al contribuyente de la exención principal únicamente. Se va a eximir, va a existir o se va a eximir al contribuyente de una obligación principal. Es decir, que éste no debe pagar el tributo pero no se exime la obligación secundaria y accesoria. Únicamente se va a eximir la obligación principal, más no la obligación secundaria o accesoria. ¿Dónde lo vamos a encontrar regulado? Lo que precisamente Claudia nos indicó en la Ley de Actualización Tributaria, libro primero, Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 11 con relación a las rentas gravadas. Dentro de las rentas gravadas encontramos diferentes aspectos como las asociaciones, fundaciones y todas aquellas entidades que tengan por objeto la beneficencia, asistencia o servicio social, actividades culturales, científicas, educación o instrucción artística, literaria y demás. Por darles un ejemplo, los colegios van a estar exentos al pago del impuesto sobre la renta, mas no así todas aquellas situaciones con relación a la excepción a la regla. Por ejemplo, todo lo relativo a las rentas obtenidas por estas entidades cuyo desarrollo pues básicamente esté en actividades, por darles un ejemplo, financieras. ¿Qué quiere decir esto? Si un colegio va a hacer venta de uniformes, va a hacer venta de libros o de insumos,
Esos elementos van a ser objeto de gravamen o por medio del pago de un tributo. Van a estar grabadas por la ley, mas no así el giro que tenga el colegio en particular. Entonces, el colegio privado es una situación, su giro es de educación, mas no así lo relativo a la venta que tenga de forma interna, uniformes, insumos, libros y demás. Eso sí va a estar grabado. Y eso es con relación a la clasificación de las exenciones. Rápidamente, ¿qué exenciones se encuentran grabadas, compañeros? Si ustedes verifican, pues ya tienen la definición, tienen los artículos de los cuales pues les hago una retroalimentación breve. Clasificación de las exenciones, exenciones constitucionales, exenciones de leyes ordinarias, exenciones con fines sociales, exenciones económicas, exenciones permanentes, exenciones temporales o transitorias, exenciones absolutas o totales y las exenciones relativas o parciales. Entonces, ya saben qué es exención, ya saben la clasificación y cuáles son las características. De forma celérica y breve, también si hablamos de exenciones, vamos a hablar de las exoneraciones en materia tributaria. Las exoneraciones en materia tributaria ya vimos que se dan para liberar del pago de multas y recargos por no pagar el tributo en una forma y tiempo establecido en la ley. Este beneficio lo va a otorgar el presidente de la República de Guatemala. Les voy a dictar una definición. Eso básicamente lo vimos en el tema de las formas de extinción de la obligación tributaria para diferenciar lo que es la condonación y lo que es la exoneración. Dos cosas muy distintas. Ahorita ya vieron la exención. Ahorita vamos a ver la exoneración, que es para multas y recargos. Es un perdón que da el presidente de la República en en una situación bien concreta y en específico. Esto lo vamos a encontrar regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 183, literal R. Si fuera tan amable, Claudia, y abusando de su amabilidad. No tenga pena, Lick. El 3R. 183R. ¿Sí? Ahorita se la... Está. Artículo 183, funciones del presidente de la República. R. Ahora el R. Sí, ahorita. R. Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieren incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos u omisiones en el orden administrativo. Muy bien. Ahora vámonos al decreto 6-91, Código Tributario, en el artículo 97. 97. Léame la sección, el artículo, el epígrafe y su contenido. Muy bien. Sección octava, exoneraciones. Artículo 97, exoneración de multas, recargos, intereses. La exoneración de recargos y multas corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar. Sí, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercitar esta facultad. Los intereses constituyen recargo. Muy bien.
Ahora les voy a dar una definición, anótela también, les puede ser de utilidad. Si usted no tiene la definición, por favor, vaya a su ley. Ese es el objeto, de que se le dé una definición, se le dé una explicación y un fundamento legal de dónde se encuentran las cosas. Si yo lo que necesito es de que si yo le doy un artículo a usted, que lo verifique, lo repase y que en un momento determinado lo tenga claro. Ese es el objeto de la clase y yo estoy aquí como facilitador para que usted tenga la información de una forma sencilla, clara y que no se le haga difícil el derecho tributario. El derecho tributario se disfruta si se entiende. Entonces vamos a ir siempre con esa dinámica. Anote la definición de qué es exoneración en materia tributaria. Exoneración en materia tributaria. Es una figura jurídico-tributaria. Es una figura jurídico-tributaria en la cual el organismo ejecutivo, por medio de la cual el organismo ejecutivo, por medio del presidente de la República, por medio del presidente de la República, libera al sujeto pasivo del pago de una multa o recargo. Causado por el incumplimiento de la obligación tributaria. Muy bien. Entonces ya tienen la diferencia entre exención y exoneración. Por razones de tiempo, compañeros, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Yo les voy a pedir pues que la próxima clase tengan a la mano su ley de la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, la ley del impuesto al valor agregado, siempre con la Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial, la ley del YUSI, ¿verdad? Código tributario, por favor, yo lo que les pido es de que tengan a la mano para que vayamos verificando los temas, los ejemplos y si en un momento determinado pues hay alguna consulta o duda, la vamos a verificar. Recordemos que vamos a repasar el tema de tarifas, base imponible, el tema de la determinación tributaria, tema de la norma de cierre, ¿verdad? Con relación a lo que nosotros hemos visto, con relación a la exención, todos los conceptos que ustedes ya manejan en derecho tributario van a ser objeto de evaluación final. Así que, por favor, estén en constante repaso. Yo me encuentro siempre a la orden. Es un gusto saludarlos y los miro primeramente Dios el próximo miércoles. Así que pasen buena noche, compañeros. Feliz noche, Buenas Nick. noches. Buenas noches.